Para poder identificar un átomo de un elemento determinado, necesitamos conocer dos números, el número atómico y el número másico. Ahora vamos a definirlos. Si imaginamos que este es nuestro átomo en cuestión, vamos a tener A y Z. Z es el número atómico, que se corresponde con el número de protones que tiene ese átomo. Si recordamos, en el núcleo estaban situados los protones y los neutrones y en la corteza exteriormente los electrones. Si transformamos esta definición en una ecuación matemática, tendríamos que el número atómico Z es igual al número de protones. Ahora, si definimos el número másico A, sería la suma de protones y neutrones que tiene un átomo. Y ahora pensamos en los modelos atómicos. El número másico me habla de la masa. Y si recordáis, la masa está mayoritariamente en el núcleo. ¿Y en el núcleo qué hay? Protones y neutrones. Por tanto, el número másico será la suma de protones y neutrones. Si lo ponemos igual en fórmula matemática, A es igual al número de protones y neutrones. Podemos poner la fórmula de otra manera, ya que sabemos que el número atómico es igual al número de protones. Por tanto, vamos a poner que A es igual a Z más N. De esta forma tendríamos definidos los dos números que se ponen acompañando a un átomo de un elemento determinado. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando ese átomo gana o pierde electrones. Ahora vamos a ver la formación de iones. Lo primero que debéis de tener en cuenta es que los iones se forman cuando se ganan o se pierden electrones. ¿Por qué electrones? Porque los electrones se sitúan en la corteza, la parte externa del átomo. Cuando queremos indicar que se ha formado un ion, tenemos que indicar aquí la carga con la que se queda el ion. Si es positiva, se pondría más el número de la carga, y si es negativa, con el signo negativo. Cuando esos iones son positivos, se les denomina cationes y se forman cuando un átomo cede electrones. Está cediendo o perdiendo electrones. Si perdemos electrones, estamos perdiendo carga negativa. Si perdemos carga negativa, el núcleo que tiene carga positiva va a ganar en cargas a las cargas negativas. Lo vemos aquí con un ejemplo. Tenemos el magnesio en estado neutro. En estado neutro, ¿qué ocurre? Que los protones son igual a los electrones, ¿vale? No hay diferencia de carga, la carga total es cero. Si el magnesio pierde o cede dos electrones, ¿qué va a ocurrir? Que va a tener dos cargas positivas más que negativas, y en este caso los protones van a ser mayores que los electrones. El caso contrario a la cesión sería la ganancia, y es lo que ocurre con los aniones, que se quedan cargados negativamente. Se forman cuando un átomo gana electrones. Un ejemplo de ellos es el cloro. Si el cloro gana un electrón, como gana una carga negativa, tendré una carga negativa más que positivas. Por tanto, tendremos una carga negativa de más en el cloro. Aquí el cloro tiene protones igual a electrones, y en este caso tendríamos que los protones son menores que los electrones. Una vez vista la teoría, vamos a pasar a la práctica. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Consiste en rellenar esta tabla. Nos hace falta averiguar cuál es el número másico, número atómico, protones, electrones, neutrones y la carga que tienen esos átomos. Si os fijáis, el primero, el potasio, no tiene aquí nada y eso significa que es un átomo neutro. Después el azufre tiene dos cargas negativas, por tanto es un anión. Y por último el sodio tiene una carga positiva, por lo que es un catión.
vamos a ir completando. Los dos números identificativos, uno corresponde al número másico y el otro al número atómico. Como el número másico contemplaba en su interior número de protones y número de neutrones, siempre va a ser un número más grande que el número atómico. Por tanto, el número másico va a ser 39 y número atómico 19. Luego, si recordamos, la definición del número atómico era igual que el número de protones que había en el núcleo de un átomo. Pues si tengo 19 de número atómico, tengo 19 protones. Ahora que tenemos número de electrones, y que os he dicho antes que el átomo es neutro, por tanto, si el átomo es neutro, protones y electrones son iguales. Vamos a tener aquí otros 19. Lo voy a anotar aquí, ¿vale? Como el átomo es neutro, para que luego lo recordéis. Si el átomo es neutro, protones tienen que ser necesariamente igual a electrones. Ahora, ¿cómo calculamos los neutrones? Pues bien, si recordamos la fórmula de número másico, que os la he puesto aquí, es igual al número atómico más neutrones. Por tanto, los neutrones, ¿cómo los podemos calcular? Podemos hacer la diferencia. Si vemos esto como una ecuación matemática, A menos Z, como aquí Z está sumando, la pasamos restando, es igual a neutrones. Por tanto, los neutrones van a ser A menos Z. Además, también lo podemos sacar un poco por lógica. Si números mágicos son protones y neutrones, y luego el número atómico solo es número de protones, la diferencia me tiene que dar el número de neutrones. Aplicándolo al ejercicio, número másico es 39, número atómico 19, como resultado nos va a dar 20 neutrones. La carga, en este caso, la carga vendría aquí en el ejercicio, en los tres. Pero si yo no sé cuál es la carga, tengo que hacer la diferencia siempre de protones menos electrones. ¿De acuerdo? Entonces, para determinar la carga, vamos a hacer protones menos electrones. Protones, 19, menos electrones, 19. Como resultado, 0. Es un átomo neutro. Vamos a ver el siguiente caso. El azufre. Número másico, siempre de los dos el número más grande, 32. Número atómico, 16. Como hemos dicho antes, Z es igual al número de protones. Otros 16. Ahora, electrones, mucho cuidado. Tenemos aquí dos cargas negativas. ¿Esto qué quiere decir? Que voy a tener dos electrones más que protones. Entonces, si tengo 16 protones, le tengo que sumar los dos electrones. Y así me daría 18 electrones. Para que lo veáis claro, si yo hago la resta de protones menos electrones, para determinar la carga, tendríamos, lo pongo aquí en el apartado de carga, 16 menos 18, y eso me daría menos 2. ¿De acuerdo? Dos cargas negativas, dos electrones más que protones hay en el núcleo. Y por último nos faltan los neutrones, ya hemos dicho antes, neutrones A menos Z. A menos Z, 32 menos 16, 32. Y vamos a por el último ejercicio, a por el último apartado. El sodio, número másico, 23. Número atómico, 11. Protones, igual que el número atómico. Electrones, pues vamos a ver. Me fijo que tengo una carga positiva. Si tengo una carga positiva, quiere decir que tengo un protón más que electrones. Si tengo un protón más de electrones, voy a tener uno menos. 11 menos 1 quedarían 10.
Si hacemos la diferencia, protones menos electrones, me quedaría la carga positiva que tengo aquí. Se comprueba que está bien. Y por último, para calcular los neutrones, 23 menos 11, número atómico, o sea, número másico menos número atómico, y tendríamos 12. De esta forma ya tendríamos resuelta la tabla. Siempre debéis de tener mucho cuidado cuando hablamos de cargas negativas y cargas positivas. Cuando gano electrones estoy ganando cargas negativas. Y cuando tengo un catión como este, cuando pierdo electrones pierdo cargas negativas. Por eso se queda cargado positivamente. Espero que con este vídeo hayáis resuelto todas vuestras dudas. Así que ya nos vemos el próximo día en clase.